les tengo otro tema que les prometí y no los he presentado. El de los plurinominales. Ya les hacía la pregunta, ¿deben de desaparecer o no los plurinominales? El 28, Gerardo Fernández Noroña subió un video. Hoy habló la doctora Sheinbaum de la reelección. Voy a ponerles el audio de ambos para platicar rápidamente. 77 se promulga la ley, ya lo dije, la cual reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público y adopta el sistema mixto. A partir de aquí son los, primero se llamaron diputados de partido, luego de representación proporcional. Eso abrió a las minorías, que eran todos, el PRI, el PAN, el Partido Comunista, todos los partidos oposición, PMT, todos los partidos. Johnny Olivo, muchas gracias, les abrió la posibilidad de llegar a la Cámara y empezar a tener una presencia legislativa primero. Muy pocos municipios se les reconocía. Por eso los que hablan de eliminar a los pluris están diciendo barbaridades, ni se enteran porque no conocen la historia electoral del país, no conocen la historia por la democratización del país, no conocen lo que ha costado ese tipo de cosas. Solamente hablan desde el prejuicio y desde la despolitización. Hoy es el Día de los Santos Inocentes. Que no haya reelección, yo soy de las que pienso que no debe haber reelección en ningún puesto de elección popular. Y de hecho lo planteé y lo voy a enviar en su momento al Congreso. No creo tampoco que deba elegirse a un hermano, un primo, una esposa, un esposo en el siguiente puesto de elección, sea presidente municipal, sea gobernador o gobernadora, principalmente en el Ejecutivo, en donde va una persona y después se propone que vaya el esposo, el hijo, el primo, el papá. Entonces, ese esquema pues es nepotismo, finalmente. Entonces, todo esto, incluido lo que hoy planteas de cómo se elige a los presidentes municipales y a todos los que son parte del cabildo en la elección, pues es algo que es importante que se abra la discusión en este nuevo esquema electoral, que es importante que se plantee como parte de las reformas. Me parece que tenemos que pasar la reforma la votación, al Poder Judicial y después presentar las otras reformas. Aunque el caso de reelección y de nepotismo probablemente lo presente antes. Ahí tiene mucho trabajo, va a ser mucho trabajo el Congreso, hay muchísimas leyes secundarias que tienen que entrar y en el caso de las constitucionales, pues reformas como estas. Bien, a ver, este es un tema muy interesante por varios puntos. ¿De qué trata la reforma electoral que anunció la doctora Claudia Sheinbaum cuando era candidata? Desde ahí, vamos a partir de ahí. Recuerdo, ustedes me corrigen, por favor, si tengo algún desvarío, que tanto como candidata, posteriormente la doctora presentó un documento titulado 100 pasos para la transformación, ¿no? En el que establece las principales propuestas de su gobierno. En ese documento aparece la reforma electoral, en la que se establece la eliminación de 200 diputados y 64 senadores plurinominales. El objeto, si no mal recuerdo, era que el Congreso de la Unión estuviera conformado por 300 diputados y 64 senadores. La propuesta de la doctora también aplicaría a los congresos estatales y en la elección de regidores y concejales de gobiernos municipales. La iniciativa también se plantea eliminar la reelección de diputados y senadores con el fin de respetar el principio de sufragio efectivo, no reelección. Ese fue uno de los compromisos presentados por la doctora siendo candidata y que mucha gente apoyó. Fue como el tema de la reforma judicial, fue uno de los más notorios en la discusión y de los que hubo mucha gente. Me tocó platicar con mucha gente, escuchar a mucha gente, entrevistar a mucha gente que te decía que entre los más grabados que tenían era ese, eliminar a los plurinominales, que por cierto tienen una fama muy mala, muy, pero muy mala, porque, por ejemplo, plurinominal es un Alejandro Moreno, plurinominal es un Marco Cortés, plurinominal es un Ricardo Anaya, plurinominal es una Lili Telles, plurinominal es
un Ricardo Monreal, plurinominal es una Adán Augusto, plurinominal es una Margarita Zavala. No, Margarita Zavala creo que sí ganó el distrito, creo, no recuerdo bien. Ahorita ustedes díganme si se acuerdan. ¿El punto cuál es? El punto es que muchos mexicanos y mexicanas dijeron, sí, vamos a eliminar los plurinominales. Vamos a hacerlo. ¿Por qué razón? Porque generan gastos. ¿Por qué razón? Porque generan problemas. ¿Por qué razón? Porque nadie votó por ellos. ¿Por qué razón? Porque por lo regular son personajes que están completamente fuera, ¿no?, de una discusión. Son los que, fíjense lo que son las cosas. Y no me dejarán mentir quienes conocen la dinámica legislativa. Los plurinominales desde hace tiempo son quienes toman las decisiones de lo que se discute, cómo se discute, cuándo se discute y qué se aprueba en el poder legislativo de los diferentes partidos políticos. Desde hace años, yo lo recuerdo desde el Salinato a la fecha. Son los líderes del Congreso, llegan por la vía plurinominal. Entonces, más allá de la simpatía que tú puedas tener por un partido, en realidad, los personajes por los que tú votaste no llegan a puestos claves, ¿no?, del poder legislativo. Esos están copados por quienes llegan a través de la vía plurinominal. Por lo tanto, quienes llegan ahí llegan en representación de los votos que se le otorgó a un partido político como tal, que sí se puede entender también como un respaldo a. Sin embargo, no es lo mismo a que votes directamente por tal persona porque esa persona te representa o te convence. Porque aquí entramos a una pregunta muy simple. Mucha de la gente que votó por la 4T no votó por el Verde, no votó por el PT, ni siquiera votó por muchos candidatos plurinominales. Votó por un hombre llamado López Obrador y por una mujer llamada Claudia Sheinbaum. Entonces, ahí hay un punto interesante de discusión. ¿Qué tanto representan los intereses o qué tanto representan una ciudadanía que no se detuvo a votar por cada uno de ellos? Insisto, hay otras voces que me dicen, no, al votar por el partido yo estoy respaldando a tal, a tal, a tal, a tal. Punto. ¿Por qué? Porque pienso que esos legisladores van a representar los intereses de ese partido político y los intereses que a mí me están diciendo. Tiene mucha razón Fernando Noroña cuando dice, los plurinominales fueron creados en esa época con esta intención. Efectivamente, fueron a través de una reforma histórica en su momento que buscaba darle, no voz, porque no tuvieron voz hasta muchos años después, pero sí cierta presencia a la oposición. Es decir, fueron creados con la intención de darle un lugar a las minorías. Pero la gran pregunta es, ¿para qué sirven actualmente? Ya no sirven para lo mismo de esa época. En esa época estábamos hablando de un partido hegemónico corporativo, en un partido donde la oposición no tenía espacios, ni en medios, ni en ningún aspecto político, en un lugar en donde la oposición era reprimida, en donde ni siquiera podían representarse, registrar candidatos como tales. Es decir, era otro México completamente. El México actual, los plurinominales, ¿son necesarios en realidad? ¿Son necesarios para darle espacio a una minoría? ¿O son necesarios para seguir haciendo negocio? ¿O son necesarios para seguir evadiendo el voto en algunos casos? ¿Quién votaría por Alejandro Moreno? ¿Quién? ¿Quién votaría por Ricardo Anaya? ¿Quién votaría por Lili Telles? ¿Quién votaría por Ricardo Monreal? ¿Quién? O sea, ¿quién? ¿Quién en su sano juicio llegaría y decir, no, pues sí, yo voy a votar por? Yo creo que muy poca gente. A lo mejor ofrezco disculpas si estoy especulando de más, pero me parece que muy poca gente. Entonces, sí, históricamente tuvieron un peso, sí, históricamente tuvieron un lugar, pero me parece que hoy ya tendríamos que discutir y analizarlo desde la óptica de para qué funcionan en la actualidad y qué tan necesarios son en la actualidad y qué tanto impacto real se tiene y qué tanto desvirtúa el hecho de que el poder legislativo tiene que ser votado por la ciudadanía. Porque si los que llegan vía plurinominal son los de arriba, son los que toman las decisiones, son los que definen y por los que votaste no directamente, me parece que ahí hay un contrasentido que se eliminaría quitando a los plurinominales. Yo sí soy partidario de quitar a los plurinominales. Te lo digo honestamente. ¿Por qué razón? Por lo que le acabo de esgrimir.
desde mi punto de vista, ya no estamos en la época de Reyes Heroles, ya no estamos en la época de Echeverría, ya no estamos en la época de Jolopo, ya estamos en una época muy diferente en donde incluso cada político, sea del partido que sea, tiene que pasar por el escrutinio de la ciudadanía. Estamos ante unas elecciones en donde vamos a votar por el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial se va a someter al voto popular. Una figura de un político o política que llegan a un poder como el legislativo por un porcentaje de votos que no fueron directos sino a un partido, me parece que ya en la actualidad ya no es lo más congruente en un momento dado.